Tipo, hay poner, ¿verdad? Con todos los requisitos que va a valer 10 puntos. Luego tenemos los trabajos que nosotros vamos a acumular acá, que es de 5 puntos. Hay trabajos que yo le voy a hacer valer un punto. Hoy, por ejemplo, yo le di a los otros 2 puntos, entonces le voy a hacer valer también el trabajo de hoy 2 puntos. Ahí sumando todos estos trabajos, porque este es el método que nosotros vamos a trabajar en clase, para que ustedes también puedan tener un incentivo de ganar un punto, 2 puntos. Y durante todo el semestre ustedes van a luego a generar más de 5 puntos. Algunos van a generar 8, algunos 10. ¿Por qué? Porque se va a depender de cada uno. Si falta en clase, no se llevan los puntos, ¿verdad? Entonces va a haber a veces que va a valer un punto, 2 puntos, entonces eso va sumando. Y en el examen final de esos acumulados, por ejemplo, Aline acumuló 3 puntos nomás. Entonces ella va a llevar los 10 puntos si es que hizo su trabajo y más los 3 que sería 13 puntos. Pero supongamos que Nubia acumuló 10 puntos, entonces ella tiene sus 5 puntos que se le suma a su trabajo y los 5 puntos yo le agrego en el examen, que es, yo no diría que es un regalo porque es algo que uno va adquiriendo, ¿verdad? Es un trabajo que ustedes mismos, entonces no es un regalo los otros puntos que se quedan. Entonces supongamos nomás que Nubia hizo 13 puntos en el examen final. Entonces a ella yo le voy a sumarle más los 5 puntos que ella tiene de extra. Ahí entonces ella lleva sumado, si ella hizo 13 en su examen, ella tiene 5 puntos que ella acumuló durante todo su proceso. Eso ya quitando los, ¿sí? ¿La final? La final. Ah, sí. En la final se le da. Entonces es así, como yo le digo, los 5 puntos nosotros quitamos de estos trabajos. Entonces más o menos yo creo que se suele acumular 8, 9 puntos, entonces sería 4 puntos lo que es extra. Entonces si uno hizo 12 puntos en el examen, se le suman los 4, 12, 13, 14, 15, entonces 16 puntos lo que se va en el examen. Y yo siempre le digo, fulana hizo tanto, pero tenía agregado tanto. Entonces esos puntitos que ustedes van acumulando es lo que les salva a ustedes en el final del examen, porque a veces falta un punto, 2 puntos para tener un 5, ¿verdad? O a veces falta ese 1 punto, 2 puntos. Como yo siempre digo, yo no regalo los 1 punto. El 1 punto el alumno puede generar durante todo el proceso, entonces es una forma de incentivarle también a ustedes para que tenga participación en la clase. Y el grupo ya se hizo, ya el grupo 1 está conformado por Monique, Carmen, Cristian, Giovanni, Víctor y Aline. Victoria. ¿Ah? Victoria. No, espera que el nombre no se entiende. Sí, Aline. Y Victoria. Sí, pero acá ustedes le van a agregar nomás porque este ustedes me hicieron ya la semana pasada. Pero cada vez que nosotros hacemos, yo voy a pedir una otra lista con fecha. Entonces no importa si está fulano en el grupo ahora y si no vino, simplemente él nos lleva. Por eso cada vez que trabajamos en clase, me pasan otra vez una lista nueva. Y pueden conformar ya su grupo, el grupo 1 y el grupo 2, y si pueden prender un poco este, y ahí yo le voy a explicar más o menos cómo es el método. El método es justamente para que no me quede yo nomás explicando. Yo le paso a ustedes lo que sería de la unidad, por ejemplo, el del grupo 1 va a hablar de ontología, entonces va a enfocar así, es algo más resumido, como si fuera que ustedes están estudiando para un examen y debatimos acá. Entonces, bueno, de ontología va a explicar a Aline, entonces ella va a hablar un poco. Si no es así, para mí me parece así que hay que agregarle más algo, yo voy explicando también con ella, ¿entienden? Y ahí automáticamente, porque todos tienen que participar. Y ahí ustedes, por ejemplo, empezamos ya, y ahí ustedes se dividen. Yo les digo a ustedes de este hasta este, y ustedes son los que coordinan quién va a hablar primero y
tienen que ir así conforme está en el material. Ahí ustedes se dividen, ustedes se rebuscan, ustedes ya tienen el material. Ustedes utilizan el método que ustedes quieran desde su lugar. Y ahí automáticamente la que va a hablar dice su nombre, yo le puntúo los 2 puntos y ahí ya empieza. Por el hecho de participar, no le digo a usted que tiene que saber, ¿verdad? Pero lo que normalmente ya me conocen saben que se rebuscan, buscan ejemplos, como saben que este es una materia así que habla de la ética, la moral, entonces siempre va baseado en eso. Y ahora pueden hacer el grupo y yo le voy a pasar a cada grupo lo que le corresponde. Ustedes no entregan trabajo, es un debate acá en la sala de clases. Se dividen, si tienen notebook, si tienen el celular, entonces, ¿quién le corre siempre? Cada dia faz uma lista com quem tá. Vamos falar o menos possível, gente. El grupo 2, por ejemplo, está conformado por Giovanna, Joyce, César, Verónica y Nubia. Y pueden ser igual, si es que ellos no vienen, igual pueden agarrar nomás de otro grupo y hagan otro grupo, no importa eso. Ahí pueden hacer una rondita. Y ahí una vez que esté, el grupo me dice quién es el tutor, le voy a mostrar ya de cuál van a hablar. Gente, deixa eu ficar pensando. Entendi. Sí, y ahora van a hacer un grupo. Ahora van a hacer. Sí, pero el tema es que ellos me van a pasar otra vez una lista del cual está presente para que yo pueda comprobar la semana pasada. Pueden hacer nomás de sus grupos. Una rondita pueden hacer y una vez que me dicen ya está, ya tenemos nuestro grupo, ahí yo les voy a... No importa si hicieron intercambio, que me van a hacer nomás lo otro de la lista nueva. Sí. 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 Yo le voy a pasar, ya si pueden para acá, le voy a pasar ya su tema. Y ahí ustedes se encargan de dividir. Pero si no puedo hablar, otra compañera puede hablar pueden usar su teléfono, su tablet, su notebook, el material, pueden copiar en su cuaderno. Lo que les voy a pedir nomás es que se divida bien, ya que están poco, entonces para que hagan una buena división, que no sea un grupo más y otro menos. Não, mas você vai dele? Não, porque você queria fazer Porque hagan nomás con lo que están presentes, no se preocupen ustedes con lo que están ausentes, porque de más de lo que van a agregar en el grupo, porque no les va a hacer para juntar. Allá ellos son 3, acá ustedes son 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, no, el grupo no es no permanente. Es por lo que, sí. Va a ser de lo que están presentes, porque me adelanta que ustedes me pasen una lista y el compañero no está. Entonces yo no le voy a hacer no valer ni un puntaje. Y yo ya le voy a pasar. Ay, si alguien se vaya para ser 5 a 5, porque ahí ellos son 4. Daqui a pouco chega mais alguém, doutor. A doutora Joyce. a Joyce. Si no tiene problema. No me interesa. Bueno.
uno empieza acá, van a hablar de deontología, ahí pueden quitar fotos, pueden mirar acá. Deontología, van a hablar de deontología. Doutora, a senhora passou esse material pra gente? Sí, Ah, tá. va a ser bueno. Pero ustedes se pueden refocar también buscando así ejemplos y eso. Van a hablar de deontología, ontología, principios, axiología Agora tu anota aí. Eu tô anotando aqui. y hasta historia de los valores. Que este empieza acá, historia de los valores humanos, origen. Ahí este termina, van a hablar según Ian Morris, van a hablar del filósofo Platón, que entra todo, Marx, del marxismo. Y el grupo 2 que de ustedes empieza con Buda. Sí, Buda y su dominio del liderazgo, van a hablar de Confucio, todo eso entra, conclusión y deidad en la antigüedad y algunos dioses según la cultura antigua. Doutora, a gente vai. Hasta ahí, el de ustedes. Ahí entonces acá en esta parte del cuadro ustedes lo que van a explicar quiénes eran los dioses de aquella época, tipo Egipto, quiénes eran. Le digo nomás un ejemplo. Ram, que era dios del sol. Algunos, por ejemplo, rebuscaban otra vez, el grupo de la mañana rebuscaban que ellos se dedicaban más o menos. Entonces ya va a depender, puede irse como dice nomás material y pueden ampliar también. Ese ya. Doutora, a gente vai. O grupo 1 também vai falar de Ian, do Ian e do Max também? Não. Não, tem história só, né? No, el de ustedes sí entra todo. Historia de los valores, sí entra. E onde a gente vai? Tem o Max. Sí, entra el de ustedes. Porque de ellos después ya empieza ya Confucio, Tá. Buda y el dominio. Ahí ustedes se dividen. Tá. Pero lo que no quiero nomás es que, por ejemplo, alguien hable de deontología y después la segunda que habla ya te hable de historia de los valores. ¿Entendés? No, Si ella, vale. sí, si ella empieza con deontología, la otra ontología, entonces ahí ustedes se dividen. Deixa eu te falar. Essa primeira parte, eu esqueci. Ok. É o mesmo? É o mesmo. Opa, 5. Opa, 5. 6. Eu só vou falar só do conceito. Esse é o plano adequado. Ó, fala menor. Primeiro. Mas ela não deu todo dia Então, o que é que eu faço? Eu já não estou sozinha. Não, eu vou falar só, tipo assim, eu entro só com essa parte do conceito e o resto não me fala. fala o princípio. É, o princípio não é pra ver. Só que Ah, eu vou pegar 4. conceito. Aí você quer comer que é só o... eu posso começar um. Não, os fixados, eu já vou aqui e eu vou escrever. Tá bom. Não, mas aqui só tá pagando os filhos. Você vai fazer o quê? Você vai ficar com o quê? O que eu vou jogar na roda? Eu vou ficar com deontologia, ontologia, você vai falar princípio, eu vou falar axiologia, você vai falar o quê? Eu nem sei, nem achei o material. Ah, Lili. Já escondeu, eu nem achei o material. Tienen el material. Tienen el material. É que ela tá meio perdida ainda. Acordou agora? Essa é 6 e 7, então Vamos a empezar las 2:10 ahí para poder terminar para las 2:40. eu vou falar. Quem vai falar ontologia? Tá, você é ontologia. Quem vai falar princípios? Axiologia. Tem mais. Oh, tem história Não. de valores humanos. Essa divisão Tem tá muito errada. Ian. Vou parar. Ele vai falar axiologia, só vai só a história do Vocês valor. vão falar, mas sobrar duas páginas. Vai sobrar um slide. Vai Esse ser- aqui, cara. Não. Não, peraí. Mas tem Max. Max Scheller. Quer pegar um exemplo? Acho que vai lá, se eu tirou foto. Então, pega você e eu pego o exemplo de princípios, é isso?
Depois fica aqui. Olha aqui, ó. Vai pro lado da hora que acontece, ó. Esse não sei. Viu? Aí tem tudo isso aqui, ó. Não, então, mas dividir mais. Aqui, não é? Mas por que tá depois? Sei lá, Deus sabe. Deus sabe. Tudo isso aí pra baixo é do mesmo tempo. Tem que falar rápido. O nosso vai então até com Buda também? Não, outra cama. Aí tem que fazer Platão, Aristóteles. Não, meus amigos, vamos dividir melhor isso aí. É. A minha não tá sendo É, não dá pra falar. Agora vocês não vão. De confiar em ninguém. Tem sim, Isso. Só mais nesse não só pode confiar. Ele tá falando do princípio mas de aí eu deontologia. um caminho diferente, né? Mas não. Ó, eu pesquisei. Deus me Gente, são batistas. Eles estão teorias sobre a forma dos movimentos e bebês. Eu não confio, eu já sabia que Judas ia Você ser fala mais de vencido. princípios. Sim, eu confio na versão. Aí tem história dos valores humanos. Aí tem Amores. Não, a história dos valores humanos é pequenininha, Christian. É 5 linhas. Ah, 5 linhas, o quê? Aqui faz conclusão, né? Que é conclusão. Quem vai falar a axiologia? Eu. Então você vai ter que ir até. Vai ter que falar valores também. Aí depois é uma Bicha, você é o cara mais sem função que existe na base dessa terra. Eu acho que Era às 8 horas da manhã, eu perguntei como é que você tava. Ele me respondeu agora que você tá meio ruim. Mas você tem que perguntar, me responde agora. Eu vi, eu esqueci. Eu Ele não vai esperar respondi. o existe de princípio. Esse aqui. Quem pegou a axiologia vai ter que pegar a história dos valores humanos ou outra pessoa pegar a história dos valores humanos. Não, o seu, essa E qual que é o exemplo? Você pode falar de Eu posso pegar o Marcelo. Não, mas você não. Gente, Vocês ó, não. tem que pegar essa parte Você só aqui, ó. complementa. História dos valores humanos, origem e importância. Não vai sobrar uma Vamos tirar página, um vai pouquinho. explicar, dividir. Eu vou fazer o Max. Você vai falar de quem? Marxista. Petista é uma nossa outra. Vai ter que falar mais coisas. O que é esse outro que eu vou falar? História. Você vai falar o quê? Tem que Só ser pra assim. ainda. É Agora o que ele fala. tem que provar, né? É, porque a gente sobrou essa história. Ó, sobrou a história. Essa página. Eu preciso ler. Até Tá conversando. Não, ó, essa página, essa aqui, ó, história vem até aqui, ó. Aí aqui que começa outra coisa. Aí esse aqui é uma coisa, e até aqui, daqui pra cá, até aqui é outra. Sim, mas o que sobrou, entendeu? Então, mas o que sobrou daqui pra baixo, porque daqui ainda continua sendo a história. Sim. História dos organismos tem até continuação. Aí depois, Até aqui que a gente tá. aí vai começar a falar de outra coisa. Aí vem o William Morley, Que vai até essa parte aqui, até o marxista. até o Marx, em cima do Marx aí. Até a posição do seu irmão. Gente, eu preciso ler essa parte da conversa. Ah, Cris, nem dividiu o trabalho, como é que você precisa ler? Eu já dividi o Max. Se é aqui. Ah, então e o resto? Quem vai falar? Eu já é bastante. Eu sei, mas então como é que a gente vai dividir sem falar? Você Não tem jeito. Quem é líder deve ler. Não, fica calado. Ai, Jesus.
Sí. História dos valores. Habla de la felicidad, habla de la justicia también, que es un pilar importante y amoroso. O en todo caso, si quieres darle alguna manera de entender a esa parte. Não, mas aí é Sí, sí, sí. Esse avô para vestir uma verdade. A luta eu escrevi a vitrine. Se você quiser, precisa. Você vai falar do Martão? De amores? De amores? Eu tô falando as duas coisas. E anos valores humanos. Eu tô aqui, estou em
Aí eu falo se realmente já vai ter falado assim mesmo. Sim. Los otros también pueden poner su nombre. Sí, todos. Ciencia y la teoría de la ontología es una parte de rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad tratando de determinar la categoría fundamental y la relación del ser en cuanto al ser, porque habla por el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que estudia la ontología? Le estudia al ser, ese comportamiento del ser. ¿Sí? Que é o estudo da patologia do sintoma, a causa do crescimento. Mas isso não vai estar estudando, tipo, no, porque es lo que estudiamos es de ontología. Entonces, la ontología ya sabemos que es una ciencia sobre el conjunto de deberes y principios. Y ¿por qué ese deber? Y la ontología nomás ya es. Entonces, ¿qué estudia la ontología? Estudia al ser. Ese comportamiento, la ética, porque voy a tener la ontología, voy a tener ese conjunto de principios que sé. Entonces la ontología significa estudio del ser. Entonces voy a estudiar al ser, que cómo se va a comportar dentro de una sociedad, dentro del ámbito laboral, como médico.
¿Ya podemos empezar o todavía no? Así cortito nomás. Más 5 minutos y 20 porque nuestro tiempo lo veo un poco. Porque hasta las 14:40 no tenemos clase. Es así, hablar un poquito nomás. Pueden no leer, pero resumir lo que está también en el material. Sí, sí, exactamente. Como ves.
Vamos a empezar ya. Vamos a empezar. Vamos a ayudarnos así que no tengan miedo porque esta es la primera experiencia más de ustedes, cómo se hace. Pode começar a falar? Sí, un ratito. Sí, es un ratito y ya. Sí, podemos empezar. No se olviden de decir su nombre para que lo pueda chequear. Empezamos nomás. Sí. Começar falando sobre a deontologia, Sim. que é uma ciência que trata sobre Un poquito más fuerte nomás porque es para los compañeros y atiendan porque ya es una clase desarrollada. Tá Sí. falando o nome? Sí. É Victoria, né? Sí. Empezamos nomás. Então, é uma ciência que trata sobre os conjuntos e deveres, ele trata sobre as ética normativa, que fala sobre os valores morais e os deveres que a gente deve cumprir, né? Um exemplo disso é tratar todos por igual, ele está relacionado com os direitos básicos do ser humano, e ele fala também que cada profissional tem que ter essa conduta, essa responsabilidade de atuar na sua área, né? Como os médicos, que tem que respeitar os direitos do paciente, e é isso. Sí, muy bien. Entonces nosotros ya sabemos ya y ya está de más no volver a explicar qué es la deontología, que es una ciencia que trata un conjunto, para empezar, que es un conjunto de deberes, principios y conocimientos que cada profesional debe tener. Si puede seguir nomás ya la otra persona. Monique, vou falar sobre ontologia, que é o estudo, é uma rama da filosofia que estuda o ser, que esse ser se refere ao ser de ser humano, né? Enquanto, ou seja, a natureza fundamental da existência, da realidade de tudo aquilo que é ou existe. A ontologia contribui com a ética na busca de entender a essência do ser humano e a realidade social em que vivemos. Algumas características é a busca da essência, o estudo das categorias do ser, a análise da realidade comportamental do ser humano e a reflexão entre as mudanças e a permanência, as mudanças do ser humano em si. Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos lo que significa la deontología y ahí se divide lo que es la ontología. Entonces, la ontología es el estudio al ser. Entonces, ¿quién tiene que regir esos principios? El ser. En este caso, el ser médico. Agora, Vou falar sobre Agora seria eu, você Sí. falou. ¿Tu nombre? Carmen. Carmen Flores. Sí, sí, pueden escuchar porque la compañera está hablando un poquito. Eu vou falar por ela. Sí. Então, vou falar, eu iria falar sobre princípios. Os princípios são um conjunto de valores, crenças, normas que originam e regulam a vida da organização. Aí, exemplos que ela colocou ali, né? Exemplos de princípios. Princípio da beneficência e não maleficência, a obrigação de agir para ajudar os outros, a evitar
causas e danos. Importante, o princípio da confidencialidade ou segredo profissional, o dever de não divulgar informações obtidas no exercício da profissão, protegendo a privacidade dos indivíduos. Princípio da competência, a obrigação de manter o conhecimento e as habilidades atualizadas para realizar um serviço profissional competente e responsável. Princípio da independência, agir sem ser influenciado por pressões externas, garantindo a isenção de julgamentos e ações. Outro principal também, princípio da justiça, atuar de forma não discriminatória, tratando todos os indivíduos com respeito e respeitando seus direitos. Princípio da lealdade, agir com honestidade, probidade e sinceridade, construindo relação de confiança. Princípio de consentimento informado, respeitar o direito do indivíduo de tomar decisões conscientes e informadas sobre os serviços que lhe serão prestados. E um último princípio importante também é o princípio da responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelas próprias ações e decisões no exercício da profissão. Sí, esos principios, por ejemplo, son principios básicos que un profesional médico debe tener, ¿verdad? El principio de la maleficencia, de la justicia, que a todos se le tiene que tratar por igual, de que esa relación entre el médico y el paciente hay que ser confidencial, no se puede divulgar. Eu sou Giovanni e vou falar sobre a axiologia. A axiologia é um ramo da filosofia que estuda os valores, incluindo sua natureza, classificação e a forma como os julgamos. É um campo que examina o que confere significado e apreço às coisas, como os seres humanos desenvolvem e organizam suas próprias escalas de valores, e como esses valores influenciam o comportamento individual e social. A axiologia se aplica a diversas áreas, como o direito, a pedagogia e a ética, pois fornece uma base para a compreensão do que é considerado certo, errado, bom ou mal. História dos valores humanos, origem e importância. Os antecedentes dos valores, eles se manifestam desde muito tempo, como por exemplo grandes líderes, como pensadores como Lincoln, Sócrates e o próprio Jesus Cristo. A história dos valores, ela está ligada à formação da consciência humana e da própria sociedade, pois são princípios que geram as ações e a convivência, definindo o que é considerado certo, justo e importante em determinado contexto. A origem dos valores também é vista como um processo social e histórico, onde a avaliação e as crenças de uma comunidade, elas moldam os princípios que a regem. Elas são transmitidas entre gerações, através de educação, práticas sociais, como a contação de histórias, o que vai reforçar a identidade de um grupo e a compreensão do todo. Os valores eles são cruciais para a formação da consciência e para o desenvolvimento social, beneficiando as relações humanas. Sem um conjunto de regras, costumes, a vida em comunidade e a própria civilização, como nós conhecemos, ela seria inviável, levando a um estado de barbárie. Então, desde sempre descrito valores como virtude, honestidade, responsabilidade, liberdade, compreensão, sempre tendo em conta a igualdade do ser humano. Aí eu vou falar sobre o Ian Morris. Ele é um arqueólogo e experto em textos antigos. Planteia que os valores morais são como uma forma de energia que mudam segundo as necessidades de cada época. Segundo ele, as ideias e valores se adaptam com o que a sociedade requer naquele determinado momento. Platão entendia que os valores como a busca era baseada da verdade era baseada na razão. Já Aristóteles relacionava mais com a moral e os bens. Nos séculos 17 e 18, os valores se enfocaram mais no ser humano e
e o valor que as pessoas tinham. Nos finais do século XVIII e princípios do século XIX, o pensamento alemão criou o conceito de valores relacionados com o bem-estar humano e econômico, dando prioridade ao ser humano. E no dia do século XIX, o pensamento capitalista começou a impor, entrando em conflito com as ideias prévias sobre os valores. La que habló hace rato era E amor. y ahora Eu falei de novo, mas agora Agora o colega Christian. Cristian. Eu vou falar sobre Marx. Ele era um filósofo que fez um estudo sobre a sociedade capitalista. O estudo que ele fez era que para dar valor às coisas, mas não só as coisas materiais, sim como dar valor nas coisas como se fosse as qualidades das pessoas. Então ele fez esse estudo tentando ver a qualidade da pessoa para a sociedade. Então não era só bens materiais, tinha que ter a qualidade também dos bens, foi o que eu entendi. Então tudo isso para que tenha um bom convívio na sociedade. Con eso usted culmina, ¿verdad? Para que se den una cuenta que la deontología empezó ya antes de Cristo, con los filósofos ya empezaron a querer implementar algo, pero ¿qué pasaba? Ellos así en voces nomás tenían ciertos tipos de reglas, que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos principios todos escritos ya. O sea que hay ciertas reglas que seguir en la deontología actual. Entonces es por eso lo que se implanta también esta materia, para poder tener un seguimiento, ciertos principios, ciertas reglas de como profesional, cómo tenemos que actuar. Acá entonces de ustedes ya. El grupo 2, ¿cómo empezar? Voy a hablar de Buda y la doctrina de liderazgo y rectitud. Su nombre, lo que no se olviden de decirme antes. Marcelo. Sí. Bueno, Buda, cuyo nombre original fue Siddhartha Gautama, nació de una familia real de los Sakyas, pero renunció a sus privilegios para buscar un camino de sabiduría y rectitud. En sus enseñanzas muestra que a través del esfuerzo personal el ser humano puede superar las ambiciones y las tentaciones, alcanzando una vida plena basada en la moral y la ética. Y en el budismo la vida es sagrada y tiene un valor superior a cualquier riqueza material. Por eso su verdadero liderazgo, según sus enseñanzas, se fundamenta en la rectitud, en el respeto a la vida y en la práctica de valores humanos que nos acercan a la perfección interior. Sí, acá un ratito para que se den cuenta quién era Buda. Buda, por ejemplo, era un rey que llevaba una vida perfecta, pero ¿qué pasaba con él? Él vivía en una burbuja. Hasta que él se dio cuenta que la vida es inviolable y que hay que dar valor a todos. Ahí empezó su fundamento, ¿verdad? Él sale de esa burbuja y empieza a decir, ¿verdad?, que la vida es inviolable, que su valor es más grande que cualquier otra cosa, que ahí empieza a dar valor a la vida y a los seres humanos también. Él se da cuenta que él, como una persona individualista viviendo en su burbuja, que eso no era la vida. Entonces ahí con esta historia empieza a surgir lo que es nuestra materia hoy en día. ¿Quién sigue? Es interesante que voy a hablar sobre Confucio y sus enseñanzas. Confucio era un antiguo filósofo chino
basaban en 5 principios, ¿verdad? Que son los que cumplió el confucianismo, que sería la humanidad, la benevolencia, que significa amar, preocuparse por los demás, el protocolo y normas sociales que llevan a comportarse con respeto, cortesía y seguir las reglas sociales para mantener el orden, la piedad filial, que se basaba en el respeto y la obediencia a los padres, ancestros y mayores, justicia y rectitud, actuar con honestidad y hacer lo correcto incluso si no es lo más fácil, y la sabiduría, que sería conocer lo que está bien y orar de acuerdo a ello. Esos serían los 5 enseñanzas principales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuál sería la Nuria. Voy a hablar sobre Sócrates y la humanidad. Sócrates, de origen griego, era uno de los pensadores más grandes y creía que una sociedad sin normas morales no tiene vida y no podría desarrollarse bien, siendo el caos el entorno de este. Además, las normas morales no provenían de un Dios y sí de un razonamiento lógico y racional. Y para lograr esta, según este filósofo, era necesario tener bien definido el concepto de verdad, justicia y término moral. Al reconocer estos conceptos, principalmente reconocer la justicia y saber lo que es justo para obrar bien. ¿Sigue? Bueno, yo soy Verónica Salacho. Conclusión. Ahora, sí. Verónica. Giovanna, como conclusión respecto a eso de los dioses, sabemos que los valores humanos y la creencia en los dioses antiguos no viene de una sola persona, sino que de una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que son ideas compartidas que nacen de cómo las personas viven y actúan juntas. O sea, por más que no se pueda ver los dioses, muchas civilizaciones creen en estos dioses. Entonces, esta creencia influyó en todo, en toda la forma que estas personas viven, como por ejemplo la forma de las leyes, la cultura, el arte, en la religión predominante de acuerdo con la región que estas personas viven. Y bueno, muchas sociedades son moldadas por estos valores, como por ejemplo acá en el occidente somos moldados por el cristianismo. Por más que los países como Brasil y Paraguay sean países laicos, somos moldados por el cristianismo. Y bueno, es básicamente eso. Sí, en esto, por ejemplo, que es lo que nos dice que ya existían ciertas reglas, entonces, por ejemplo, ellos le respetaban a su mujer, un ejemplo nomás porque el Dios decía que si no le respetaba a su mujer le podía pasar ciertas cosas. Entonces ellos ya tenían una creencia, llevaban una vida llena de creencias, llena de principios. Decía, si era esto, le podía pasar esto. Entonces ellos tenían dioses a quienes ellos le veneraban y le daban culto. Como por ejemplo el dios del sol, que ellos si querían que salga el sol, hacía todo un ritual y que así paraba la lluvia. Entonces ellos buscaban así ciertos principios por el cual agarrarse y para poder seguir una regla y no andar así sin tener ningún tipo de regla, sin ningún tipo de norma. Sí, ahora Verónica. Hablaré sobre algunos dioses de algunas culturas. Los dioses eran considerados como seres divinos, sobrenaturales, a los cuales las personas de esa cultura atribuían el poder de crear el mundo, controlarlo, protegerlo o castigarlo. Algunos
estaba en todas partes, pero que no se lo podía ver. Luego está Horus, que es el dios de la casa, el cielo y la guerra. Isis, que era diosa de la magia y la vida. Ella era una diosa muy importante, conocida por su poder, por ser la diosa de la maternidad, la magia, la protección, y era la hermana del dios Osiris. Luego está Osiris, que es el dios de la muerte, también representaba la fertilidad, la vegetación y el renacimiento. Set era el dios del caos y la rebelión. Luego está Anubis, que era el dios que más allá, tenía cabeza de gato y cuerpo de hombre. Era muy temido. Luego está Razer, que es diosa protectora, tenía forma de gata, una gata. Era diosa del hogar, la armonía y la música. Luego están los dioses de Roma, de Grecia, perdón. Está Zeus, que era conocido como uno de los dioses más fuertes. Era el dios de los dioses, era dios de los dioses, era gobernante del monte Olimpo y también era considerado como dios del cielo y del trueno. Él era esposo de Hera. Era la reina de los dioses, ella era conocida como una mujer muy majestuosa. También era diosa del matrimonio y la familia. Ella era hermana de Zeus, hermana y esposa de Zeus. Luego está Poseidón, que es el señor de los mares, los terremotos y los caballos, que también era hermano de Zeus y de Hades. Luego están los dioses de Roma. Júpiter, que era también considerado en ese país, era considerado también como el dios supremo, el dios de dioses como Zeus. Su esposa era Juno. Juno era diosa del matrimonio, la familia, era también celosa, muy celosa como era. Juno es su hermana, la cual se casó con Júpiter. Y luego está Neptuno, que es hermano de Júpiter y de Juno. Era dios del mar, del trueno, como Poseidón. Tu nombre no está para que ustedes vean nomás cómo en época existía ciertos dioses a quienes ellos le veneraban. Ahora, o sea que nosotros tenemos un solo Dios del cual nosotros le veneramos, ¿verdad? Pero en aquella época para ellos era así, la planta se movía y ese ya era Dios. Ellos buscaban así para tener ciertas creencias, para poder limitarse también ellos mismos de no hacer ciertas cosas que le haga daño a terceras personas. Entonces ellos buscaban algo por el cual agarrarse. Sí, pues eu vou falar sobre Azteca e mais. Principalmente esse crenças são localizadas em México. Eles são um povo que creio muito no poder hierarquical. Então começa com o império e depois impérios, eles têm nobres, têm guerreiros também, então eles acreditam nessa hierárquica da vida. Eles também são um povo que creio muito em vários deuses. A economia desse povo é principalmente a agricultura e é milho. Eles também são um povo que creio que eles ligaram Deus com natureza, guerra e a morte.
também eles acreditam fazendo rituais de sacrifício. Todo ano eles fazem esse sacrifício. Também eles acreditam que então eles acreditam também que tem outra vida depois que a pessoa morresse. E a Maia são povos também de México, Guatemala, Honduras e Salvador. Esse povo também, eles também acreditam muito no poder hierarquical e nobres. Eles acreditam muito nas astronomias, são artesanos e fazendeiros. A economia deles mais forte é milho, feijão e cacau também. Esse povo tem muitas coisas que eles já conquistaram no mundo. Eles são muito de matemática e astronomias também. São povos que desenvolveram forma de escrever muito complexo. Eles também construíram pirâmides e templos. Também são povos que acreditam muito em vários deuses que eles ligaram com agricultura, sol e chuva e sacrifícios. Sim. Eles fazem muito rituais, oferendas e sacrifícios também. Para que se den una cuenta que cada cultura, por ejemplo en Egipto, ellos tenían ciertos tipos de dioses. En Grecia otro tipo, en Roma otro tipo, en Azteca otro tipo y en Maya otro tipo, porque lo que ellos buscaban en síntesis era ciertas reglas de conducta que seguir. Entonces por eso ellos se agarraban, por ejemplo, el dios de la maíz, entonces que ellos tenían que hacer de la maíz. Entonces ellos buscaban para que ellos mismos se puedan centrar y llevar una vida un poquito más armónico. Y lo que nos da nomás esta comparación que ustedes me dirían, pero ¿qué tiene que ver los dioses con la actualidad? Que antiguamente ya existían ciertos tipos de reglas, ciertos tipos de principios de cómo una persona tenía que andar, de cuáles son las reglas, qué podía hacer, qué no podía hacer, a sabiendas que no había un castigo severo, pero sí había un castigo sobrenatural, digamos, que si ellos hacían algo que a este Dios no le gustaba, que ellos podían recibir algún tipo de castigo de la divinidad. Sí. Así mismo. Entonces con este terminamos. Nos vemos el próximo viernes para dar la última clase y ahí les traigo el resumen también.